nos vamos a ir hasta Sueca. Allí es un pueblo de la Comunidad Valenciana donde reside el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví. Señor Baldoví, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches. Bueno, el motivo de esta charla es, además de que ustedes son la correa de transmisión de una formación política regionalista de Melilla, como Coalición por Melilla, tanto en el Congreso como en el Senado, es explicar, hacerles ver en modo en que se pueda a los ciudadanos cuál es el papel que juegan los partidos localistas o regionalistas en Madrid, en el Congreso y en el Senado, frente a las todopoderosas maquinarias de los grandes partidos nacionales. Pero claro, la situación política en España está un poco caliente y no tengo por menos que pedirle una valoración de lo que está pasando y si cree usted o no que el presidente Sánchez, aunque dijera ayer en el Congreso de los Diputados que no va a adelantar las elecciones, va a hacer como esto de los entrenadores de fútbol, ¿no? Que dicen cuando te ratifican te echan a los 3 días. Bueno, yo espero en fin, que cuando dice que no va a convocarlas, no va a convocarlas. No tenía ninguna presión ayer para decirlo. En definitiva, la intervención del señor Pablo Casado sonaba a despedida y, aparte de tener palabras elegantes con él, no tenía obligación de decirlo y, en cambio, sí que sin ninguna presión dijo que no iban a haber elecciones. No tiene por qué haberlas. Es que a veces nos estamos acostumbrando a que haya elecciones sin ton ni son. Es decir, se están aprobando los presupuestos. Hay una mayoría estable que esta misma mañana, por ejemplo, ha aprobado la ley de consumidores y usuarios. Quiero decir que hay una mayoría más o menos estable que permite gobernar y, por tanto, las legislaturas duran 4 años y esto es lo que debería durar esta legislatura. Claro, pero hay muchos analistas políticos que dicen, tiene en su mano cambiar un año más por 4 más. Sí, pero también a veces las elecciones las carga el diablo y en fin, a veces hay sorpresas. El Partido Popular se creía que iba a quedar muy cerca de la mayoría absoluta en Castilla y León y al final va a depender de la ultraderecha sí o sí para gobernar. Y luego hay otro factor. Está empezando a llegar dinero de Europa para la reactivación y, por tanto, yo creo que, lo de sentido común es que no estemos ahora pensando en elecciones y estemos pensando en cómo utilizar de forma adecuada esos fondos que van a llegar de Europa de una manera que no han llegado durante mucho tiempo y que ahora van a llegar. ¿El gran ganador de esta crisis política en el Partido Popular es Vox? Bueno, tienen buena cara, hacen buena cara en el Congreso. Yo creo que al final los problemas del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular y Vox son vasos comunicantes y al final yo creo que se ha visto en las 2 elecciones más recientes, en la elección de Madrid, que al final pues bueno, lo capitalizó todo, en definitiva, todo el voto que perdió Ciudadanos lo capitalizó el Partido Popular y no tanto Vox. Y en cambio, en Castilla-La Mancha, de la debacle de Ciudadanos, al final quien más se ha beneficiado ha sido Vox. El Partido Popular apenas ha subido 2 escaños y quien más ha subido ha sido Ciudadanos. Por tanto, en este tiempo tan convulso, con una crisis tan fuerte que nunca había sufrido el Partido Popular, es evidente que todas las encuestas ya indican que el gran beneficiado de esta crisis del Partido Popular puede ser Vox. Y yo creo que ante esto, creo que también se va a activar el voto de izquierda. Así que probablemente con esta subida de Vox, probablemente también se active el voto de izquierdas. En todas esas encuestas de las que hace usted alusión, por ejemplo, su formación política, Compromís, va creciendo.
sigue creciendo, mantiene sus escaños. Hablemos del regionalismo. ¿Qué es el regionalismo o el localismo en un Congreso de los Diputados, en un Senado donde, insisto, están las grandes máquinas, los grandes aparatos de los partidos? Y es muy difícil colarse ahí por medio, ¿no? No, es muy difícil, pero no imposible. Si yo comparo los presupuestos que aprobó el Partido Popular con los presupuestos que se han aprobado este año, para mi comunidad, pero para el conjunto, desde el punto de vista de conforme entendemos compromiso a la política, han sido mucho mejores. Es decir, nosotros servimos también para acercar los problemas porque, en definitiva, somos los que más los conocemos. Evidentemente, ¿quién conoce mejor los problemas de Melilla que un melillense, que una formación melillense? Ya sabemos que muchas veces las formaciones grandes en fin, deciden las cosas no en función del retorno económico y del sentido común, sino en función de las presiones dentro de su propio partido incluso. Y le pongo un ejemplo claro. El primer AVE que se decidió fue a Sevilla. Casualmente, el presidente del gobierno era Felipe González, sevillano. El segundo AVE que se hizo a Valladolid, casualmente, el presidente del gobierno era el señor Aznar. En fin, cuando era muchísimo más entendible que se pudiera hacer un AVE entre la segunda y la tercera ciudad más pobladas de España, por ejemplo, entre Barcelona y Valencia, o entre Barcelona y Madrid. Eso era de mucho más sentido común. Y a veces nosotros somos capaces de poner problemas nuestros encima de la mesa, pero también de pensar en todo el mundo. Es decir, una propuesta nuestra fue que el Estado asumiera su parte de la dependencia. El Estado estaba pagando aproximadamente entre el 12 y el 15% y por ley tenía que asumir el 50%, el otro 50% las comunidades autónomas. Pues nosotros conseguimos que el año pasado hubiera 600 millones más para dependencia, es decir, que financiara una parte importante de la dependencia, y este año a aquellos 600 se han sumado 600 más. Quiero decir que pensamos en problemas de nuestra tierra, pero pensamos también en el conjunto del Estado. Si ha habido un momento donde la gente ha empezado a ver con claridad la opción localista o regionalista y donde los ciudadanos han puesto de manifiesto, por distintas y diferentes razones, que prefieren apostar por una fuerza localista, ha sido en las últimas elecciones de Castilla y León, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha irrumpido con fuerza, sobre todo Soria. Soria ya ha irrumpido con fuerza, también ha estado Ávila, y luego el crecimiento de Unión del Pueblo Leonés. Algunos intentan hacer ver que esto es ingobernable. Pues mire, el Partido Popular no se cansaba de decir la mayoría Frankenstein. Y la mayoría Frankenstein ha sido capaz de aprobar todos los presupuestos y todas las leyes y todos los decretos leyes que hasta el momento se han puesto encima de la mesa. ¿Cómo? Negociando. Y la política es eso, negociar. Y creo que no se ha traicionado a nadie ni a nada y se ha conseguido gobernar. Y además, yo creo que al final lo que hacemos nosotros es acercar el foco de nuestros problemas allá. Para nosotros creemos que podemos hacer política útil para el territorio que representamos y hacer también política útil para el conjunto de los ciudadanos españoles. Y cuando yo oigo a veces esto se va a romper, oiga, por ejemplo, en la Gran Bretaña, que es una de las democracias más antiguas del mundo, los diputados acaban representando a su circunscripción y, en definitiva, intentan sacar para su circunscripción aquello que consideran
Y en los Estados Unidos hemos visto muchas votaciones en que algún congresista, en definitiva, apostaba más allá del partido al que perteneciera a los republicanos o al otro partido, apostaba más por su circunscripción que no por los demócratas que por su adscripción al partido. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. La foto fija del final del recuento y del nuevo Parlamento de Castilla y León puede ser una antesala de lo que podría venir en la próxima foto fija del Congreso de los Diputados. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos tendremos que acostumbrar a que los tiempos del bipartidismo ya forman parte del pasado y lo pasa igual en las comunidades autónomas. Quiero decir, una fuerza amiga nuestra como Coalición por Melilla está ya muy presente en el Parlamento de Melilla y, bueno, todo apunta en que va a ser absolutamente decisivo en las próximas elecciones. Estuvo muy a punto de sacar el diputado y creo que hubiera sido muy útil para los melillenses. ¿Qué puede aportar un diputado a Cortes, localista en este caso? Porque nosotros no somos una región, somos una localidad, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Pues, mire, yo... Desde luego, si es el de Teruel o Revilla en el anterior mandato, lo que quieran, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es útil. Al final acabas... el Congreso es un altavoz también para hablar de nuestros problemas. Un problema para nosotros fundamental es la financiación autonómica. Y bueno, nosotros hemos conseguido en los 10 años que llevamos en el Congreso de los Diputados hacer presente un problema que para nosotros es fundamental y es que haya un nuevo sistema de financiación más acorde con los tiempos que vivimos, más justo. Y yo que el otro día estuve visitando Melilla y estuve todo el día con los compañeros y las compañeras de Coalición por Melilla, me pude hacer una idea de los problemas de Melilla, que son muy diferentes de los problemas que podemos tener los valencianos. Son problemas muy específicos, problemas de estar situado en el continente africano, de que los suministros necesariamente, y más ahora en tiempos que la frontera está cerrada, han de llegar por mar, todo eso encarece. Es decir, toda una serie de problemas que yo creo que es muy importante que haya un escaño de Melilla para que también el Congreso pueda hacer de altavoz de los problemas específicos que pueden tener los y las melillenses. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar? Porque claro, usted habla de negociación y negocia muchas cosas con el gobierno de Pedro Sánchez, de conversar con algún miembro del gobierno de España o algún alto dirigente del Partido Socialista acerca de su visita a Melilla. ¿Y si ha conversado, le han comentado algo? La última conversación que tuve, la tuve con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, y fue solo para hablar del tema de la reforma laboral y, en fin, de si podían contar con nuestro voto. De mi visita a Melilla, no, en fin, no he tenido ocasión de hablar. Pero fíjese, no, ayer mismo hablé con la ministra de Sanidad para plantearle un problema, como es el problema que en Melilla afecta y mucho, y es el de los médicos. La elección de los MIR, de los médicos que han aprobado la oposición de MIR y la elección. Y este contacto directo con ministros se puede producir también en el caso de que hubiera una diputada o un diputado por Melilla. Es decir, que a veces nosotros tenemos interlocución directa con miembros del gobierno para hacerles llegar un problema específico y somos capaces de hacer llegar problemas y decir, hombre, este problema lo tenemos, mirad si lo podéis resolver, sea con un secretario de Estado, sea con un ministro o con un director general.
¿Le sorprendió que el gobierno echara para atrás las enmiendas que llevaron ustedes en nombre de Coalición por Melilla en los presupuestos? Hombre, me sorprendió el volumen de enmiendas que el gobierno echó para atrás. En todo caso, hemos recurrido porque entendemos que es una mala práctica esto de que se echen para atrás las enmiendas de esta manera, las enmiendas de Coalición por Melilla y muchas de las enmiendas que Compromís planteó. De hecho, se tuvo que repetir la votación, es decir, los presupuestos, después de estar en el Senado, volvieron al Congreso porque se había aprobado una enmienda nuestra en el Senado y, por tanto, lo tuvimos que ratificar en el Congreso. Yo creo que es una mala praxis del Gobierno y así se lo hemos hecho llegar. No es una buena praxis que el Gobierno de golpe elimine en bloque tantas enmiendas, no solo las nuestras, sino también las de otros grupos. Se supone que el Senado es una cámara territorial donde se debe de abordar todas las cuestiones de los territorios. Pero ¿por qué al final, señor Baldoví, todo acaba en el Congreso? ¿Es el epicentro de la decisión? Bueno, el Congreso es, digamos, la Cámara que finalmente debe de decidir, tiene que tener la palabra final, la última palabra, y así lo marca la Constitución. Yo lo que creo es que es necesaria una reforma del Senado. El Senado ahora mismo yo creo que no hace la función de Cámara Territorial. Yo creo que el Senado debería de especializarse básicamente en aquellas leyes que emanan de los propios parlamentos o de las ciudades autónomas, emanan de los propios parlamentos o de las ciudades autónomas, para que sea verdaderamente una cámara de representación territorial donde se puedan discutir aquellos temas que afectan básicamente a estos territorios, reforma de los estatutos. Creo que tendríamos que mirarnos mucho más en la Cámara de representantes alemana, que representa mucho más el espíritu en un país que evidentemente es un país fuertemente descentralizado. Y creo que esa Cámara debería ser una Cámara de representación de las comunidades autónomas y que tendría que tener mucha más vida los representantes, los presidentes de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas allí. Creo que es una Cámara ahora absolutamente infrautilizada. Pues, don Joan Baldoví, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer. Ha sido un placer entrar por primera vez en vuestra televisión y espero que lo repitamos. Soy un ferviente defensor de que los medios de comunicación, las televisiones de proximidad, acercan las noticias a los ciudadanos y, por tanto, encantado de haber estado esta noche con vosotros. Pues muchísimas gracias, señor Baldoví. Repetiremos. Hasta otra. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.